Bien, continuamos en esta parte del programa. Vamos a conversar con el doctor Tulio Álvarez. Tulio, gracias por atender a nuestra llamada. Hay dos, bueno, tus tweets son siempre muy interesantes, pero hablas en uno de ellos, Tulio, de la cofradía de torturadores, eh, una especie de cofradía integrada por los hermanitos Rodríguez. Aquí los únicos responsables de lo que le pase a Requesens es la cofradía de torturadores que conforman este régimen asesino. Sigue la venganza de los hermanitos Rodríguez. ¿Podrías desarrollar esto? Y buenas noches y muchas gracias por atender a nuestra llamada. Saludos fraternos a todos los compatriotas y en especial a ti, que tengo tiempo sin hablar. Sí, especialmente yo quiero destacar el marco totalitario que se dio en Venezuela y cómo el terror, el miedo, es la fórmula de Estado para imponerse sobre la mayoría de los ciudadanos que están ansiosos de libertad. Este régimen no está desarrollando o innovando, simplemente está aplicando viejas tácticas. Y entre esas tácticas está la tortura y la intimidación. La tortura sistemática no se trata solamente de Requesens. El caso de Requesens es, en mi opinión, un error fundamental al dejar colar las imágenes. El objetivo de colar las imágenes es simplemente impregnar de terror a toda la sociedad venezolana. Hay una cofradía de torturadores. Hay personas que aplican sistemáticamente la tortura. Y en Venezuela quiero afirmar con responsabilidad y convicción que hay escuadrones de la muerte. Hay grupos paramilitares que están desarrollando una actividad en todo el territorio nacional que tiene como consecuencia muerte, sobre todo de jóvenes, con la excusa de que son jóvenes delincuentes. Se está dando en Venezuela una matanza sin igual, lo cual se refleja evidentemente en las cifras anuales, cifras que rompen todos los esquemas, 30.000 muertos al año por hechos de violencia. A esto se une la tortura. Ya no hay duda de presos políticos en Venezuela. Esos presos políticos son sometidos a vejámenes y a todo tipo de hostigamiento psicológico y físico. Y el mejor ejemplo es el caso Requesens. En consecuencia, yo creo que, como proceden estos casos, los altos funcionarios gubernamentales son directamente responsables de los actos de tortura que cometen sus subalternos. Y en el caso de Jorge Rodríguez, yo quiero decir que le queda muy bien este esquema que él viene desarrollando de vocero de los torturadores. Sin ningún tipo de aprehensión, sin ningún tipo de remordimiento y bajo la concesión de que se están vengando, estos individuos están desarrollando un hostigamiento contra jóvenes que ni siquiera estaban vivos en el momento en que ellos consideran que se cometieron actos contra ellos mismos. En consecuencia, yo afirmo que el Estado venezolano está ejecutando un plan perverso de hostigamiento a través de la tortura de los presos políticos. Tulio, los que tenemos algunos años, hemos visto regímenes dictatoriales en otras partes de América Latina, como existen hoy en día también, pero lo perverso del régimen político venezolano es que ha unido todo lo peor de las otras dictaduras. Es decir, esto de los escuadrones de la muerte lo vimos en Argentina, lo vimos en Centroamérica, lo vimos en Brasil. Esto es terrible. ¿Podría desarrollar un poquito más esta idea de escuadrones de la muerte controlados, manejados y dirigidos por el gobierno? Y si el factor militar está de lleno o se trata de civiles, única y exclusivamente. La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del sistema interamericano
ha establecido la responsabilidad del Estado cuando operan grupos paramilitares armados, pero que son patrocinados por ese Estado. También ha establecido la responsabilidad directa cuando cuerpos policiales desarrollan actividades de exterminio. En Venezuela, esto se está convirtiendo en una situación común. Al mismo tiempo, el secuestro, porque no son detenciones, ni siquiera son detenciones ilegales, son secuestros, como el que vivió Requesén y su hermana. Pongo este caso simple y llanamente porque es el más reciente, porque ha sido permanente, ha sido una política del Estado el secuestro de personas que son disidentes políticos. Y por otra parte, hay que afirmar que todo esto tiene un componente ideológico. Las dictaduras militares que azotaron a América Latina torturaban. Pero aquí hay un marco perverso donde lo ideológico, el adoctrinamiento, la transmisión del terror es un componente indudable. Y es buen caso y buen ejemplo lo que pasó con Requesén. Aparte de la tortura como castigo individual al ser humano, tratan de establecer una línea de terror que se transmite a la sociedad. Esto es muy típico de regímenes totalitarios comunistas, como se ha declarado definitivamente el régimen venezolano. Tulio, hay otro tuit donde palabras más, palabras menos. Tú dices las derrotas judiciales que ha tenido Venezuela en el plano, aquí lo tengo, déjame leerlo. Tengo la convicción, producto de información recibida, este es un detalle muy importante, que las derrotas judiciales y capturas de bienes del país en el extranjero son planificadas por prevaricadores que representan al Estado, una modalidad más de la masiva corrupción roja. Es decir, se dejan derrotar para hacer negocio. ¿Podrías desarrollarnos un poco más esta idea? Claro, esto es de vieja data. Desde los tiempos de Esther Vigor de Loaiza, nosotros hemos presenciado situaciones en las cuales el Estado venezolano ha sido representado por abogados extranjeros y abogados venezolanos que han permitido y se han dejado derrotar en los procesos y en los juicios. No es por ninguna otra razón que la señora Esther Vigor de Loaiza, quien era al mismo tiempo abogado del señor Hugo Chávez Frías y del señor William Lara, está hoy prófuga de la justicia venezolana y, por supuesto, no puede venir a Venezuela. Yo quiero indicar expresamente que fui invitado sorpresivamente a la Procuraduría General de la República en una oportunidad para dar una conferencia. En ese momento, el Procurador General de la República era el abogado Carlos Escarrá. Antes de la conferencia, él me invitó a su despacho y me indicó lo siguiente. Le he informado al que estaba todavía vivo en ese momento histórico, Hugo Chávez Frías, que desde PDVSA, abogados vinculados a quien ejercía el Ministerio de Petróleo y al mismo tiempo la presidencia de PDVSA, se están cuadrando los juicios contra Venezuela. Asimismo, se están pagando cuantiosísimos honorarios para que abogados extranjeros actuaran y actúen tanto en arbitraje como en juicios. Y específicamente me dijo Carlos Escarrá lo siguiente. Él me dijo, ayer tuve una conferencia vía Skype con un tribunal arbitral. Hice la exposición en defensa de Venezuela. Y esa exposición se cerró en no menos de 35 minutos. ¿Tú sabes cuánto cobran o cobraban los abogados que hacían la misma actividad cuando yo no estaba aquí presente y ellos
hacían representantes del país, me dijo expresamente lo siguiente: cada abogado por cada audiencia cobra la cantidad de $500,000 americanos, simple y llanamente por intervenir en un video ante organismos internacionales, ante tribunales arbitrales, ante tribunales judiciales ordinarios. También me dijo que le había propuesto a quien tenía la presidencia de la República en ese momento histórico una comisión de defensa de los altos intereses nacionales, porque él había detectado un tráfico con los juicios venezolanos en el extranjero. Posteriormente, hemos visto una serie de derrotas judiciales del país, de Venezuela, y demandas que han podido ser arregladas por una cantidad que el Estado puede manejar y que han capturado bienes, como por ejemplo refinerías, como por ejemplo sitios, que en su valor representa una cantidad absolutamente desproporcionada con relación a la demanda en sí misma. Después de esta reunión, en la cual yo iba a dar la conferencia y Carlos Escarrá de alguna forma me transmitió un mensaje, él inmediatamente falleció y yo no tengo ningún otro conocimiento formal de estas situaciones. Pero la sospechosa forma como consecutivamente los intereses de Venezuela han sido aplastados por intereses extranjeros y el contexto general de traición a la patria que yo detecto, no solamente con el caso Citgo, sino la venta de los intereses venezolanos a China, a Rusia, el arco minero y todas estas circunstancias absolutamente injustificables, me hacen tener la convicción de que los intereses venezolanos en el extranjero están siendo traicionados, inclusive por los propios agentes del Estado venezolano. Tulio, muy grave lo que has dicho, muy serio lo que has dicho, y muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Fue un placer tenerte aquí. Un gran abrazo y fraterno. Breve pausa y seguimos con ustedes.